Buenas tardes. Buenas tardes. Ven que se han conectado pocos al momento, son 140 más o menos, ¿verdad? Falta una buena cantidad de estudiantes, según los listados que hemos estado viendo de las inscripciones, ¿verdad? Según los listados oficiales, ya sobrepasaron la capacidad que teníamos, ¿verdad? Es algo inédito que hemos tenido. No sabíamos que iban a inscribir tantos estudiantes, así que incluso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que se van a habilitar nuevos cupos para los que no han podido inscribir. De hecho, ya se está en ese proceso con el doctor Cabrera. Para el día de mañana esperamos poder tener ya los listados completos de la mayor parte de los estudiantes. Vamos a ver cómo quedan los grupos conformados ya el día de mañana por la tarde. Y el sábado vamos a tener la otra clase a las 7 de la mañana, la parte 2 de miembro inferior 1, sería miembro inferior 2 para el sábado a las 7 de la mañana. Y después de eso, después de la clase, nos vamos a quedar solo los estudiantes del grupo teórico 02 para poderles explicar la metodología de trabajo a partir de la otra semana, que ya empezaríamos con los laboratorios. Lo único que la otra semana todavía no vamos a iniciar con evaluaciones. El laboratorio 1 prácticamente va a ser nada más una prueba diagnóstica, ¿verdad? Pero no va a ser sumatoria, ¿verdad? No se va a sumar las actividades, así que no se preocupe, ¿verdad? La próxima semana el laboratorio 1, por lo menos en macro, va a ser diagnóstico y no van a tener que exponer el primer laboratorio, sino que sería a partir del segundo laboratorio. Vamos a ver, me dice por acá, Gloria Marina tenía una pregunta. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a las evaluaciones, ¿serán presencial o en línea? Sí, fíjense que con las evaluaciones va a ser una parte presencial y otra parte va a ser en línea. Porque como los grupos son grandes, es un poco complicado calificarlos a todos, ¿verdad? Y más hacer precorto y postcorto es un poco complicado solamente presencial. De hecho, ya teníamos esta modalidad de los exámenes cortos antes de la pandemia, ya los hacíamos virtuales, así que yo creo que por ahí no va a haber mayor problema, por lo menos en mi caso yo se lo voy a hacer virtual en la plataforma, los exámenes pre y post cortos, vamos a seguir con esa metodología. Ya de ahí la parte presencial, vamos a ver cómo lo vamos a implementar. Yo creo que la parte de lo que es la explicación en el laboratorio, que es la más importante que vamos a hacer presencial, eso sí, vamos a dar la explicación en piezas, pero yo se lo voy a explicar y cada docente le va a explicar su metodología porque van a ser un poco distintas. No vamos a seguir la misma línea porque cada docente tiene su metodología de trabajo. Pero en mi caso, yo les explicaría el día sábado después de la clase. La clase estaría programada de 7 a 8 y de 8 a 9 estaríamos explicando lo que es la metodología con el grupo teórico 02, ¿verdad? Así que eso se lo voy a explicar hasta ese día, ¿verdad? Pero por el momento, como les digo, siempre vamos a seguir utilizando la metodología virtual. Ya el día de mañana esperamos tener los estudiantes, los listados de los estudiantes para poder matricularlos en la plataforma, porque no todos ahorita no están todos, ¿verdad? Entonces, hasta que tengamos los listados oficiales, voy a matricular. Ya se habían matriculado unos cuantos por ahí, pero lo vamos a hacer manualmente. Así que ahorita con calma, ¿verdad? La plataforma todavía no está diseñada, no están listos los cursos, porque hace un par de días nos los entregaron. Así que tenemos que colocar el contenido y después lo vamos a matricular, ¿verdad? Por el momento, con paciencia, ¿verdad? Ya cuando esté la plataforma le voy a subir todo el material. ¿Alguna otra duda o una pregunta?
Bueno, entonces para el sábado, que ya tengamos los listados, vamos a ver también lo que son los representantes. Ah, esa pregunta es, no sé si ya eligieron representantes o todavía no han elegido. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Fíjese que por el momento, bueno, nosotros estábamos en los de microanatomía, ¿verdad? Con otros compañeros, ya que en microanatomía nos dividieron como en dos grupos, 2A y 2B. En el caso de nosotros, pues de microanatomía está una compañera más y mi persona de representante del 2A y están las otras dos personas del 2B. No sé si los compañeros dejarían a las mismas personas o agregarían representantes diferentes acá. Por lo general, siempre los representantes son por materias, ¿verdad? No, yo considero que si ya eligieron representantes, ahí ustedes valoren si van a hacer lo mismo. Por mí no habría ningún problema, ¿verdad? Con 2 representantes del grupo teórico 02, para mí sería suficiente para la parte de los laboratorios. No, no le veo mayor problema. Lo ideal es que por materia elijan 2 representantes de cada grupo teórico, o sea, 2 representantes del GT01, 2 del GT02 y 2 del GT03, para que podamos coordinar las actividades. Vamos a ver, David Josué, ha levantado la mano. Sí, buenas Buenas tardes, doctor. tardes. Sí, Diga. fíjese que ya, como decía la compañera, se habían elegido los representantes, pero como ella dice, también hay 2 por cada subgrupo en el teórico 2. Entonces, en ese caso, habría 4 representantes para el teórico 2, doctor. Ah, ok, me parece bien. Lo que pueden hacer es poner 2 representantes que sean, digamos, los representantes oficiales, ¿verdad? Y 2 que sean suplentes. Así podríamos hacer, ¿verdad? Para que no tengamos mayor problema y siempre estén de representantes. Y 2 serían los principales con los que nos estaríamos comunicando. Okay. David Yo, Isaac. yo diría que para hacerlo más fácil, ya los 4 representantes que están, que uno del A y el otro del B sean los representantes principales y los otros 2 que queden que sean los subrepresentantes. Sí, me parece bien, sería lo más adecuado para que tengan buena representación, ¿verdad? De ambos grupos como los ha dividido el doctor Aldo. Lo que se puede hacer en este caso, hagan un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Con los representantes, solo los representantes, y ahí el día sábado, ¿verdad? Nos comunicamos y me incluyen ahí en el grupo de WhatsApp, ya con los representantes para que podamos coordinar. Bueno, por el momento vamos a dar inicio con lo que es la clase de este día, ¿verdad? Porque ya son las 4:35, ¿verdad? Para que no nos atrasemos mucho. Vamos a empezar con la clase y ya les aparece ahí, ¿verdad? La presentación. Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio. La clase, como ustedes lo ven, es sobre miembro inferior. Es la primera parte de miembro inferior, en la cual vamos a revisar la articulación de la cadera, la región glútea y el muslo. Lo que es rodilla, pierna, tobillo y el pie lo vamos a ver en la siguiente clase, que es miembro inferior 2. Así que hoy vamos a ver la parte de lo que es la articulación de la cadera, la parte de la región glútea y la parte del muslo con sus 3 compartimentos. Pero antes de empezar, me da un pequeño pensamiento. Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Esto es para abrir un poco el debate sobre que nosotros los médicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Si vemos enfermedades, si vemos libros o si vemos enfermos, ¿verdad? Eso es algo que a veces se pierde cuando entramos en lo que es la parte... Hola, hola. Disculpe que le interrumpa, no grabará la clase. Ah, tiene razón, tiene razón. Muchas gracias por recordarme. Bueno, entonces ahorita la voy a poner a grabar para que les quede de material de estudio.
Bueno, igualmente van a haber algunas personas que el sistema las va a sacar, se vuelven a conectar después. Ok, en este momento ya comenzó la grabación de la clase. Vamos a hablar, como les mencionaba, sobre el miembro inferior, la primera parte, sobre articulación de la cadera, región glútea y el muslo. El pensamiento que les leía, ¿verdad? Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana, por Ramón Carrillo. Entonces, ¿verdad? Les mencionaba que nosotros como médicos, el ideario médico, dentro de lo que es el ideario, los principios y valores de la medicina, tenemos que atender al enfermo, ¿verdad? Al paciente. Entonces no debemos de perder esa humanidad en donde no es que vamos a atender enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades están dentro del paciente y nuestra principal atención debe ser con el paciente, con el enfermo, ¿verdad? No perder esa parte humana de la medicina. Ya sabemos que el ser humano es una unidad biológica, psicológica y social. Eso creo que ya lo han visto en comunitaria, ¿verdad? Un ser humano integral y no solamente la enfermedad, sino que la integralidad del ser humano, ¿verdad? Depende de esas tres áreas, la parte biológica, psicológica y social. Y en la actualidad también se está viendo otras áreas, como por ejemplo la socioeconómica y política, ¿verdad? Que también ya es otro de los paradigmas de la medicina actual. Entonces no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Que no solo vemos enfermedades, no solo vemos el cuerpo humano, ¿verdad? Sino que al enfermo, ¿verdad? De manera integral. El tema que nos ocupa este día es sobre miembros inferiores. Los miembros o extremidades son extensiones del tronco que están especializadas, en este caso los miembros inferiores, en el sostén del peso corporal, también en la locomoción, que es la capacidad de desplazarse de un sitio a otro, y en el mantenimiento de lo que es el equilibrio. Ya ustedes pueden ver acá en esta imagen cómo a través de la columna vertebral, a través de esta estructura ósea que tenemos acá, que serían los huesos coxales y el hueso sacro, que es la parte final de la columna vertebral, vamos a ver cómo se distribuye el peso. De manera longitudinal, a través de la columna vertebral, se distribuye a lo que es las alas del sacro y luego hacia los huesos coxales, y de ahí hacia el hueso fémur, ¿verdad? Que lo tenemos a nivel del muslo. Esta sería la forma de distribución del peso. Y vemos cómo es importante, en este caso, lo que son los miembros inferiores para eso. Podemos observar acá, en esta imagen, esta sería la imagen de un ser humano, ¿verdad? De un ser bípedo, y esta es la imagen de un ser cuadrúpedo. Un ser cuadrúpedo, como ustedes pueden ver, tiene la configuración de los miembros inferiores de manera longitudinal, recta, digamos, en un ángulo perpendicular al piso. A diferencia del ser humano, donde vemos que el fémur, este hueso, tiene una inclinación para poder lograr la bipedestación. Entonces eso genera un poco de inestabilidad comparada con un cuadrúpedo, ¿verdad? Que tienen mayor estabilidad para deambular, a diferencia del ser humano, que la estabilidad es menor, pero se compensa con otras, digamos, otras proporciones corporales para evitar, digamos, caer muy seguido, pues, ¿no? Aquí podemos observar cómo se genera lo que es la marcha. Toda la marcha existe un balanceo, ¿verdad? Del cuerpo, donde ese mismo balanceo está bien coordinado, un centro de gravedad adecuado para que para que podamos ejercer la marcha, ¿verdad? Que es una de las principales funciones, como lo mencionábamos en la primera clase, de lo que es el aparato locomotor. Entonces, las extremidades inferiores, estas las vamos a encontrar ancladas directamente al esqueleto axial. Ya creo que recibieron la clase con el doctor Cabrera, ¿verdad? Esqueleto axial y esqueleto apendicular. Entonces, hablamos de que los huesos de la extremidad son los del esqueleto apendicular y se encuentran directamente ancladas al esqueleto axial por medio de lo que es la articulación sacroilíaca y también por fuertes ligamentos que van a unir el hueso coxal con el sacro. Estos ligamentos son los ligamentos sacroilíacos anteriores y posteriores, el ligamento sacrotuberoso, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va del sacro a una porción tuberosa que se conoce como
la tuberosidad isquiática. Aquí sería, este ligamento es una continuación del ligamento sacroiliaco posterior, y también vamos a tener el otro ligamento que es el ligamento sacroespinoso. Esos son los ligamentos que dan fuerza a esa articulación. Aquí podemos observar los huesos que conforman esas articulaciones. Aquí tenemos la articulación sacroilíaca, porque este hueso que tenemos acá, que se llama hueso coxal, va a tener tres partes. Una parte que se conoce como el ilium, que sería esta. La otra parte que sería el pubis, que sería esta parte de acá, sería el pubis. Y esta otra parte que tenemos inferior sería el isquium. Todo esto sería parte del isquium, esta parte inferior. Entonces, por esto esta parte que se llama ilium, ¿verdad? Que como les digo, en el infante están separados, son tres huesos separados que se unen por un cartílago. Este se llama ilium, y que después en el adulto ya están fusionados en un solo hueso. Acá tendríamos la articulación sacroilíaca. Acá podemos ver el hueso que les mencionaba, el hueso coxal y sus divisiones. Aquí observamos la parte del ilium en la parte superior. En la parte anterior e inferior vamos a ver el pubis, y en la parte posterior inferior vamos a ver el isquium. Aquí podemos ver todas sus, sus estructuras en la parte externa y en la parte interna. Ustedes lo pueden ver acá en la parte interna. Vamos a tener esta cavidad que esa es conocida como la fosa ilíaca. También vamos a tener esta caría articular, donde se articula con el sacro y que se conoce como la cara auricular porque tiene forma como de oreja. Es la carilla auricular de lo que es el hueso coxal para articularse con el sacro. Y aquí vamos a tener lo que es la tuberosidad ilíaca. En la parte superior vamos a tener toda esta superficie convexa, este borde que tenemos acá que se conoce como la cresta ilíaca. Y va a tener sus labios, ¿verdad? Labio interno, una línea intermedia, y va a tener también un labio externo que lo vemos por acá. También vamos a ver en esta zona las espinas, ¿verdad? Espina ilíaca antero superior, esta es la parte frontal, ¿verdad? La parte anterior, y esta es la parte posterior, donde está la caría auricular con el sacro. Entonces acá vamos a tener que es la espina ilíaca antero superior, al inicio de lo que es la cresta ilíaca. Tenemos acá abajo de esa estructura vamos a tener la espina ilíaca antero inferior, y en la parte de atrás vamos a tener las espinas ilíacas postero superior, y en la parte inferior la espina ilíaca postero inferior. Entonces tenemos espinas ilíacas tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Vamos a ver también en esta parte interna esta línea que se conoce como la línea arqueada, o también conocida como la línea innominada. Siguiendo acá, entre lo que es el ilium y el pubis, vamos a tener esto que se conoce como la eminencia iliopúbica, donde se unen ambas estructuras. También continuando, vamos a ver acá esta línea conocida como la línea pectínea, o también conocida como el pecten del pubis, hasta llegar a esta estructura conocida como el tubérculo del pubis. En esa zona vamos a ver también una cara articular, ¿verdad? Que es la cara sinfisaria, donde se une el hueso coxal en la parte anterior, y aquí vamos a tener un disco que lo veíamos en la clase de articulaciones, ¿verdad? El disco que vemos acá de fibrocartílago, que se encuentra en lo que es la articulación conocida como la sínfisis del pubis, ¿verdad? Que era una articulación que les mencionaba, que es de tipo cartilaginosa secundaria, ¿verdad? Vemos acá también que en la parte inferior del pubis vamos a tener esta estructura que se conoce como la rama inferior del pubis. Y acá vamos a ver que existe otra rama, que es la rama del isquium, que se unen estas dos ramas para formar la rama isquiopúbica. Todo esto se conoce como la rama isquiopúbica. Luego vamos a tener el isquium en la parte infero-posterior, y vamos a ver algunas estructuras importantes ahí. Vemos acá lo que se conoce como la espina ciática, o espina isquiática también, ¿verdad? Es la misma, espina ciática o espina isquiática. Vemos que sobre ella existe esta escotadura conocida como escotadura ciática mayor, y vemos que inferior a esa espina vamos a tener la escotadura ciática menor. Y en esta parte vamos a tener lo que es la tuberosidad isquiática,
que es la que les mencionaba anteriormente, y es un punto importante de inserción tendinosa de los músculos, ¿verdad? Algunos músculos que van hacia lo que es el muslo, que ya lo vamos a ver más adelante, conocidos como los músculos isquiotibiales. En esta parte externa vamos a poder observar otras líneas también. Vamos a ver acá que lo que es el labio externo de la cresta ilíaca, luego se va a continuar con lo que se conoce como la línea gluteal posterior. Esta línea gluteal también es un punto importante de inserción de algunos músculos. Vemos también otras líneas. Aquí vemos la línea gluteal anterior y vemos acá la línea gluteal inferior, que estas, como les mencionaba, son puntos importantes de inserción de los músculos gluteales. También vemos otra estructura acá, en la parte externa. Esta estructura que ya la veíamos en la clase de articulaciones, que es la que se conoce como el acetábulo, que es donde se articula la cabeza del fémur. Este sería el acetábulo. Ustedes lo ven que se encuentra prácticamente en el centro donde se unen las tres porciones del hueso coxal. Entonces tiene parte de las tres porciones del hueso. Y vemos acá también esta otra estructura que se conoce como el agujero obturador. Ese sería el agujero obturador por donde se encuentra cerrado por una membrana, conocida como la membrana obturatriz, y en la parte superior va a tener un conducto conocido como el conducto obturador, donde pasan nervios y vasos del mismo nombre. O sea, nervio obturador, la arteria y la vena obturatriz. Aquí podemos observar algunos ligamentos que yo les mencionaba en lo que es la articulación sacroilíaca. Aquí podemos observar los ligamentos sacroilíacos anteriores, que serían estos que están acá. Como su nombre lo dice, entre el sacro y el ilio, serían los ligamentos sacroilíacos anteriores. Aquí vamos a ver también los ligamentos sacroilíacos posteriores, todos estos. Ligamentos sacroilíacos, entre el sacro y el ilium. También tenemos otros ligamentos que ya los mencionábamos, este que se ve acá, que sería el sacro tuberoso. Como su nombre lo dice, ¿verdad? El sacro hasta la tuberosidad isquiática. Acá, ¿verdad? Todo este sería ligamento sacro tuberoso, ¿verdad? Desde el borde del sacro hasta lo que es la tuberosidad isquiática. Y vamos a tener este otro que está anterior a ese, ¿verdad? Que sería el ligamento sacroespinoso. Este que vemos acá, ¿verdad? Desde el sacro hasta la espina isquiática o espina ciática. Sería el ligamento sacroespinoso. Todos estos ligamentos le dan soporte a esta articulación, a esta zona de lo que se conoce como la cintura pélvica. Aquí lo podemos observar también. Este sería el ligamento sacrotuberoso. Aquí se ve muy bien, ¿verdad? Desde el borde lateral del sacro hasta lo que es la tuberosidad isquiática. Y anterior a él sería el ligamento sacroespinoso. Esta es la membrana que yo les mencionaba, la membrana obturatriz, que se encuentra tapizando todo lo que es el foramen obturador, agujero obturador, y en la parte superior vamos a tener el conducto obturador por donde pasan los vasos sanguíneos y el nervio obturador. También aquí podemos observar lo que son ¿se acuerdan de las escotaduras que yo les mencionaba? Escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Aquí podemos observarlo como agujeros. Entonces el agujero está formado por la escotadura, por la espina y por los ligamentos, ¿verdad? Sacrotuberoso y sacroespinoso. Entonces aquí veríamos el agujero o foramen ciático mayor y el agujero ciático menor. También lo pueden encontrar como foramen o agujero sacrociático mayor y sacrociático menor, por donde también pasan varias estructuras que también las tienen que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa por cada una de ellas? Eso como investigación, ¿verdad? Creo que más adelante se los pongo ahí. También para los laboratorios tienen que saber, ¿verdad? ¿Qué pasa por cada uno de estos agujeros? Sacrociático mayor, sacrociático menor y por el conducto obturador. Bueno, los miembros inferiores están separados del abdomen, la espalda y el periné por una línea continua que pasa por las siguientes estructuras. Tubérculo del pubis, ligamento inguinal, espina ilíaca antero superior, cresta ilíaca, espina ilíaca postero superior, superficie dorsolateral del sacro y del coxis, borde medial del ligamento sacrotuberoso,
tuberosidad isquiática, rama isquiopúbica y la sínfisis del pubis. Para que lo comprendamos mejor, aquí está. Toda esta línea que se ve acá, esa sería la línea de división entre lo que es el miembro inferior y hacia arriba el tronco. Entonces vemos acá, ustedes pueden ver desde la tuberosidad del pubis o el tubérculo púbico, ahí iniciaría lo que es toda esta línea divisoria. Aquí pasa por este ligamento. Este ligamento que vemos acá es el ligamento inguinal. El ligamento inguinal se encuentra desde lo que es la espina ilíaca antero superior hacia lo que es la espina del pubis o tubérculo del pubis, ¿verdad? Entonces ahí pasa la línea. Ahí va la línea y llega a la espina ilíaca anterosuperior. Aquí lo vemos rodeando por todo lo que es la cresta ilíaca hasta llegar a la espina ilíaca posterosuperior. De ahí ustedes lo pueden ver que va bordeando todo lo que son las alas del sacro, los bordes laterales del sacro. Vemos aquí los bordes laterales del coxis también. Y luego pasa en una pequeña parte acá por lo que es ligamento sacroespinoso, luego por el borde interno del ligamento sacrotuberoso, hasta llegar aquí a la rama isquiopúbica y cerrar todo lo que es la línea. Esa sería la línea prácticamente divisoria entre lo que es la extremidad inferior o el miembro inferior y el tronco por arriba. Todo lo que está arriba de esa línea sería ya el tronco a partir de la línea, y a partir de la línea hacia abajo sería la extremidad inferior. ¿Cuáles son los huesos que vamos a encontrar en el miembro inferior? En la cintura pélvica vamos a ver los huesos coxales, que ya dijimos que están formados por tres partes, ¿verdad? El ilion, el isquion y el pubis, y se articulan posteriormente con el sacro y anteriormente en la sínfisis del pubis para formar lo que conocemos como la pelvis ósea. También tenemos en los huesos del miembro inferior, vamos a tener que es la parte libre. Vamos a ver que en el muslo va a estar el fémur, en la rodilla tenemos la rótula, en la pierna vamos a tener la tibia y el peroné, también conocido como fíbula. Luego tenemos los huesos del tarso, los huesos del metatarso y por último las falanges. ¿Cómo vamos a dividir el miembro inferior? En las regiones glútea, que está formada por lo que es la nalga y la cadera. Tenemos la región femoral, que también se conoce como la región crural o simplemente el muslo. Tenemos la región rotuliana, también conocida como región patelar, que es la zona de la rodilla. Luego está la región sural, o conocida también como la pierna. Recuerden que la pierna es lo que normalmente conocemos como la pantorrilla, ¿verdad? Y la zona que yo les mencionaba del muslo, a veces se confunde y normalmente la conocemos como la pierna, pero no, ¿verdad? Este es el muslo y abajo de la rodilla lo que tenemos es la pierna. Tenemos la región talocrural, también conocida como región maleolar o la región del tobillo. Esa sería la región talocrural y por eso se le conoce también a la articulación que está ahí como articulación talocrural. Y por último la región del pie, que obviamente, ¿verdad?, es la zona donde vamos a tener los huesos del metatarso y los huesos del tarso, metatarso y las falanges, ¿verdad?, que son prácticamente los huesos de los dedos. En esta clase vamos a ver región glútea y región femoral. Para la próxima clase vamos a ver todo lo demás, ¿verdad? Región rotuliana, sural, talocrural y la región del pie. En los huesos que ya habíamos visto, vamos a ver ahí la cintura pélvica. En esa región vamos a tener la región glútea, está relacionada la cintura pélvica con la región glútea. Luego en el muslo está relacionado, como les mencionaba, ¿verdad?, con lo que es el fémur, la rodilla con la rótula, la pierna con lo que es la tibia, que es el hueso más grande que vemos acá, y el peroné, que sería el hueso lateral. Recordemos que el hueso peroné o fíbula lo vamos a tener en la parte externa o lateral de la pierna. Y luego la región talocrural y la región del pie. Aquí pueden ver una diferencia entre el hombre y la mujer. El ángulo de inclinación en el hombre es un poco más agudo, del ángulo de 12 grados, y en la mujer un poco más obtuso, ¿verdad? Un poco más amplio, que es de 16 grados. Y esto se da porque los huesos coxales en la mujer son más amplios. La pelvis de la mujer es más amplia,
debido a que tiene la función del canal de parto, de servir de canal de parto. Entonces, por eso los huesos coxales son más amplios. Eso hace que la cabeza del fémur quede un poco más afuera y por eso las caderas de las mujeres son más anchas y la inclinación del fémur es mayor, ¿verdad? Lo que también, de alguna manera, le da un poco de más inestabilidad, ¿verdad? Porque los pies están todavía mucho más al centro que en el hombre. Los huesos que ya mencionábamos, ¿verdad? Los huesos coxales en la región glútea, el fémur en el muslo, rótula en la rodilla, peroné y tibia en la pierna, tarso, metatarso y las falanges en el pie. En cuanto a las regiones glútea y femoral, vamos a revisar los huesos y las articulaciones. En cuanto a las articulaciones, el conjunto de ellas, del miembro inferior, abarca lo que son las articulaciones de la cintura pélvica. En la cintura pélvica vamos a ver articulaciones lumbosacras entre la columna lumbar, ¿verdad?, y el sacro. Ya la vimos anteriormente. Las articulaciones sacroilíacas y lo que es la sínfisis púbica. Además, la articulación de la cadera, de la rodilla, la articulación tibiofibular, la articulación talocrural y la articulación del pie, que son las otras articulaciones del miembro inferior. Los huesos de la región glútea y el muslo son la pelvis y el fémur. La gran articulación de tipo hueco y bola que hay entre estos dos huesos es lo que conocemos como articulación de la cadera o articulación coxofemoral. El fémur es el hueso del muslo. En su extremo distal, su principal articulación de soporte va a ser con la tibia, pero también se articula a nivel anterior con lo que es la rótula, o también llamada patela, que es el hueso sesamoideo más grande de nuestro cuerpo y está incluido en el tendón del bíceps femoral. Por eso se considera un hueso sesamoideo, porque se encuentra dentro de esta estructura, ¿verdad?, tendinosa. No se encuentra, digamos, directamente en contacto sus bordes óseos con los bordes óseos de la tibia o de lo que es el fémur. Por eso se considera como un hueso sesamoideo. Aquí podemos ver el fémur, vemos la cabeza del fémur, vamos a ver acá el cuello del fémur, vemos también en lo que es esta estructura, vamos a ver también los trocánteres, un trocánter mayor, que sería esta parte de acá, el trocánter mayor del fémur, y vemos otro trocánter menor, que esto es la parte posterior. Y entre ambos trocánteres vamos a ver esto que se conoce como la cresta intertrocanteria. Y en la parte anterior, esta línea, que se conoce como la línea intertrocanteria entre ambos trocánteres. O sea que por adelante es línea intertrocanteria y por detrás es cresta intertrocanteria. Tenemos también en lo que es la diáfisis, todo esto sería la diáfisis del fémur. Vamos a ver dos líneas acá, un labio que es medial y otro labio que es lateral, que este se conoce como la tuberosidad glútea o la línea gluteal. Y acá en el labio medial, que es conocido como la línea pectínea. Luego estos dos, vamos a ver que se unen acá y van a formar lo que se conoce como la línea áspera. Esto que tenemos acá sería la línea áspera del fémur, que se encuentra en la parte posterior de la diáfisis. Luego aquí vamos a ver que se divide en dos líneas, que serían las líneas supracondilias. Línea supracondilia medial o interna y línea supracondilia lateral o externa. Estas dos líneas van a dejar al centro una superficie conocida como la cara poplitea o la zona poplitea, ¿verdad?, de lo que es el fémur. En esta zona vamos a ver también que termina en lo que son los cóndilos. Este sería la epífisis distal. En esta epífisis de lo que es el fémur, vamos a ver que tiene dos cóndilos, ¿verdad? Un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Y vamos a ver al centro una depresión entre ambos cóndilos conocido como la fosa intercondilia. Y además vamos a observar que aquí en el cóndilo medial va a tener una prominencia conocida como epicóndilo, que viene del cóndilo. Este sería el epicóndilo medial. También va a existir un epicóndilo lateral que está relacionado al cóndilo lateral, ¿verdad? Y sobre el epicóndilo medial vamos a tener un tubérculo, que es el tubérculo del aductor. Esta prominencia que tenemos acá sería el tubérculo del aductor, donde se va a insertar
el músculo aductor mayor. Aquí vamos a ver un tendón que se articula en esa zona, ¿verdad? Que sería de ese músculo aductor. Por eso es importante aprenderse todas esas estructuras porque son puntos de origen o inserción de los músculos. Y en la parte anterior, todo esto que vemos acá, este borde liso, todo esto, esta zona, incluso una zona superior a lo que son los cóndilos, vamos a ver qué es lo que se conoce como la superficie rotuliana, que es la que está relacionada con la rótula o patela. Aquí podemos observar las articulaciones que yo les mencionaba, la articulación lumbosacra, que sería entre la última vértebra lumbar, que sería la lumbar 5 o L5, y la vértebra sacra 1, que sería la S1. Esta sería la articulación lumbosacra, que es parte de lo que es el anillo pélvico, ¿verdad? O conocido como cintura pélvica. Acá tendríamos la articulación lumbosacra. Las otras articulaciones son la articulación sacroilíaca. Esta sería a ambos lados, ¿verdad? Serían dos articulaciones sacroilíacas, una a cada lado, entre lo que es el sacro y la parte del hueso coxal conocida como ilium. Y tendríamos la articulación sacroilíaca. Y en la parte anterior habíamos visto la sínfisis del pubis. Esas son las articulaciones de lo que es la cintura pélvica. Y también tenemos esta otra articulación entre lo que es el hueso coxal y el fémur, ¿verdad? Que es la articulación coxal o también conocida como coxofemoral. Las otras articulaciones, ¿verdad? La articulación de la rodilla. Aquí vemos la patela, cómo se relaciona con el fémur. También tenemos otras articulaciones entre lo que es la tibia y el peroné, que serían articulaciones tibio-peroneales o tibio-peroneas, que son tres tipos. Una que es la proximal, que la encontramos acá entre la cabeza de la fíbula y la parte proximal de la tibia. Tenemos otra intermedia, que ya la habíamos visto la vez pasada, que se da por la membrana interósea, ¿verdad? Y que es de tipo, un tipo sínfisis. Y luego en la parte inferior tenemos entre la tibia y el peroné también otra articulación, que también es, una sindesmosis, ¿verdad? Esta sería sindesmosis y también esta, ¿verdad? La articulación tibio-fibular o tibio-peronea distal. Luego tenemos la articulación talocrural entre lo que es la tibia y el talo, el hueso astrágalo o talo. Y luego tenemos las otras articulaciones entre lo que son los huesos del tarso, que serían todos estos que vemos acá, y luego los huesos del metatarso y las falanges, que serían articulaciones interfalángicas. Entonces ahí vemos todas las articulaciones que son del miembro inferior. En cuanto a las de la cintura pélvica, la articulación lumbosacra, que se da entre la L5 y S1 que les mencionaba, se articulan anteriormente mediante lo que es una articulación intervertebral formada por el disco intervertebral L5-S1. Entonces, por tanto, si tiene un disco intervertebral y ahí no va a haber cápsula articular, vamos a ver que es cartilaginosa secundaria, ¿verdad? Este está situado entre los cuerpos de las vértebras. Y las dos articulaciones, y vamos a tener ahí también dos articulaciones más que se conocen como articulaciones sigapofisarias posteriores. Esto se da entre los procesos o apófisis articulares de estas vértebras, o sea que se da entre los arcos en la parte posterior. O sea que las articulaciones lumbosacras son tres, ¿verdad? La que se da entre los cuerpos vertebrales de L5-S1 y la que se da entre los arcos también de L5-S1. Ya la vamos a ver en una imagen. Tenemos la articulación sacroilíaca de cada lado, que estas son articulaciones complejas, fuertes, que soportan peso y constan de una articulación sinovial anterior. Aquí se me olvidó decirles que estas sigapofisarias son articulaciones sinoviales, ¿verdad? La articulación entre los cuerpos vertebrales, esa es cartilaginosa secundaria, y las articulaciones posteriores, ¿verdad? O sigapofisarias son sinoviales planas específicamente. Las sacroilíacas, vamos a ver que estas articulaciones se clasifican en dos. En la parte anterior es una articulación sinovial, que es la que se da entre las que son las caras auriculares. ¿Se acuerdan que veíamos las carillas auriculares tanto del sacro como del coxis? Perdón, del sacro como del ilium, la del hueso coxal. Vamos a ver que hay una sindesmosis posterior entre lo que son las tuberosidades ilíacas, que ya se las había mencionado también. Ahí vamos a ver otra articulación sindesmosis. Ya la vamos a ver más adelante en una imagen.
Y por último, en la parte anterior, la sínfisis del pubis, que es cartilaginosa secundaria y está formada por el disco fibrocartilaginoso interpúbico y los ligamentos circundantes que van a unir los cuerpos de ambos pubis en el plano medio. Acá sería, ¿verdad?, la articulación sacroilíaca. Aquí vemos en el sacro lo que son las carillas auriculares. Estas son las caras auriculares. Y aquí tendríamos la articulación sinovial, en una articulación sinovial plana también. Y en la parte posterior, entre lo que son las tuberosidades ilíacas, esta sería una tuberosidad que encontramos en el hueso ilíaco, y acá vemos la tuberosidad que se encuentra en el sacro. Acá vamos a tener un ligamento en esta zona, y lo que va a hacer es que va a conformar lo que es la articulación tipo fibrosa en la parte posterior, ¿verdad? O tipo sindesmosis, porque tiene sería en este caso una membrana entre ambas, ¿verdad? Vamos a ver también la otra articulación, que es de la sínfisis del pubis acá, que esa ya la habíamos visto anteriormente, que va a tener un disco. Esas serían las tres articulaciones. La otra que se da acá entre lo que es L5, S1, que sería la lumbosacras, en la parte anterior, entre los cuerpos vertebrales, vamos a tener articulación cartilaginosa secundaria también, porque hay un disco de fibrocartílago, y en esta parte posterior vamos a tener lo que es la articulación a cada lado de lo que son estas carillas articulares o apófisis articulares de lo que son las vértebras. Ahí vamos a tener dos articulaciones, una a cada lado, una aquí y otra aquí, que serían las articulaciones sigapofisarias entre las vértebras L5 y la primera vértebra del sacro S1. Luego vamos a ver la articulación coxal o coxofemoral. Esta forma la conexión entre lo que es el miembro inferior y la cintura pélvica. Justamente en ese punto es una articulación sinovial fuerte y estable de tipo esferoideo multiaxial. Ya la habíamos visto en la clase de articulaciones. La cabeza del fémur va a consistir en lo que es la esfera, ¿verdad? La parte redondeada, y el acetábulo es la cavidad en la que se va a articular la cabeza del fémur. Junto con la articulación del hombro, conocida como la glenohumeral, es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo. Durante la bipedestación, ¿verdad?, o cuando estamos de pie, todo el peso de la parte superior del cuerpo se va a transmitir a través de los huesos coxales a lo que son las cabezas y los cuellos de los fémures. Las superficies articulares van a ser la cabeza redondeada del fémur y el acetábulo, que en este caso sería la superficie convexa, ¿verdad?, en forma de copa en la cara lateral del hueso coxal. La cabeza del fémur vamos a ver que está recubierta de cartílago articular, excepto en lo que es la fosita. Hay una zona conocida como la fosita en el hueso fémur, ¿verdad?, que ahí no vamos a tener cartílago articular, sino que vamos a tener un ligamento, que es el ligamento redondo. En lo que es el acetábulo, vamos a ver algo que se conoce como el borde acetabular, que es fuerte y prominente y consta de una parte articular semilunar recubierta de cartílago articular, que se le va a conocer como el nombre de carilla semilunar del acetábulo. El borde acetabular y la carilla semilunar van a formar 3/4 partes de un círculo, y en el segmento inferior, donde va a faltar lo que es esta parte del borde acetabular y la carilla semilunar, lo va a completar el círculo, algo que se conoce como la incisura acetabular, donde van a estar otras estructuras que van a cerrar esa circunferencia, que es lo que se conoce como el ligamento transverso del acetábulo. Ahí vamos a tener en esa zona, en la zona de la incisura acetabular, vamos a tener el ligamento transverso del acetábulo, que esto es como una continuación de lo que es el rodete acetabular, que forma un puente sobre la incisura acetabular, como les mencionaba. Este rodete acetabular es un aro fibrocartilaginoso que tiene forma de labio, y este se va a insertar en el borde del acetábulo y va a aumentar el área articular en casi un 10%. Esto es para aumentar la profundidad del acetábulo y que las superficies sean un poco más congruentes y evitar que la cabeza del fémur salga de esa articulación fácilmente. Tenemos también lo que es la fosa acetabular. Esta es la parte más profunda, no articular del acetábulo, y está formada principalmente por el hueso isquio.
Acá lo tenemos. Estas serían las superficies articulares, como les mencionaba. Aquí tenemos el acetábulo y aquí tenemos la cabeza del fémur. Vemos que toda esta zona es de cartílago hialino y vemos acá, toda esta es parte de la cápsula. Todos estos ligamentos que vemos acá son parte de la cápsula articular. Y en esta zona no vamos a ver cartílago, ¿verdad? No vamos a ver cartílago hialino, vamos a ver lo que es un ligamento, que sería el ligamento redondo, que sería acá en la fosita para el ligamento de la cabeza. Vamos a ver también que este ligamento se inserta en esta zona, en la zona de la incisura acetabular, y en esta incisura acetabular vamos a tener este ligamento que se conoce como el ligamento transverso del acetábulo, y que es el que yo les mencionaba, que va a formar un puente sobre lo que es la incisura del acetábulo. Entonces, todo esto que vemos acá es el rodete del acetábulo, que es una estructura cartilaginosa, ¿verdad? Que va a aumentar lo que es la superficie, ¿verdad? Lo que es el borde del acetábulo. Y acá tendríamos lo que es la caría semilunar. Esta sería la caría semilunar, que es una parte importante de lo que es la, digamos, entra en contacto con la cabeza del fémur, y esta zona que sería la fosa acetabular, que es la parte que ya no es articular. Esa zona, digamos, no está en contacto con el fémur, es la parte más profunda. Entonces aquí tendríamos, como les mencionaba, el ligamento transverso, que es el que va a darle continuidad a todo este rodete. Entonces el rodete sería esta parte, y aquí nada más vamos a tener el ligamento transverso, que es continuidad del rodete, nada más que en esta zona no va a tener cartílago. Por eso es un ligamento, ¿verdad? Porque no tiene cartílago, pero es prácticamente la continuación del rodete acetabular. Vamos a ver que esta articulación, como es articulación sinovial, tiene una cápsula. Es una cápsula resistente formada por una membrana laxa fibrosa externa y una membrana sinovial interna. Es una típica articulación sinovial. Proximalmente se va a insertar en lo que es el acetábulo, en la periferia del anillo, la cual se une al rodete acetabular y al ligamento transverso del acetábulo. Y distalmente se inserta en lo que es el cuello femoral, anteriormente en la línea intertrocantérica y lo que es la raíz del trocánter mayor. Posteriormente, la membrana fibrosa va a cruzar el cuello, proximalmente a lo que es la cresta intertrocantérica, pero no se inserta en ella. Otras fibras profundas de la membrana fibrosa se van a enrollar alrededor del cuello y se conoce como la zona orbicular, la que viene de orbe, que viene de una circunferencia, ¿verdad? Por eso se conoce como la zona orbicular. Las partes engrosadas de la membrana fibrosa forman lo que son los ligamentos de la articulación coxal que discurren en espiral desde la pelvis hasta lo que es el fémur. Y estos ligamentos tienen nombres, ¿verdad? Específicos, que son los ligamentos intrínsecos de la cápsula articular, y van a ser 3. El iliofemoral, el pubofemoral y el isquiofemoral. Como su nombre lo dice, vienen de cada porción del hueso coxal. Ilio de ilion, ¿verdad? Hacia el fémur, iliofemoral. Pubofemoral desde el pubis, ¿verdad? El fémur, y el isquiofemoral desde el isquio hasta el fémur. El iliofemoral es el que es anterior y superior, tiene forma de Y se origina en lo que es la espina ilíaca anterior inferior y el borde del acetábulo, y se va a insertar en la línea intertrocantérica distalmente. Se dice que este es el más fuerte del cuerpo y evita lo que es la hiperextensión de la articulación, o sea que da soporte a la articulación para evitar que se extienda de más. Tenemos el pubofemoral, que este es anterior e inferior, y se origina en lo que es la cresta obturadora del pubis, y lo vamos a ver que discurre lateral e inferior para fusionarse con la cápsula articular. Y este evita la sobreabducción de la articulación. Por último, el ligamento isquiofemoral, que es posterior y se origina en la porción isquiática del borde del acetábulo, y este es el más débil de los 3. Sus fibras espirales van a seguir un trayecto superolateral en dirección hacia el cuello del fémur medialmente a lo que es la base del trocánter mayor. Y por último tenemos el ligamento de la cabeza del fémur, que ya lo mencionaba, ¿verdad? Que este es un pliegue sinovial que contiene un vaso sanguíneo para lo que es la cabeza del fémur. Este tiene poca resistencia y la relevancia en la estabilización de la articulación es escasa. O sea que no sirve, digamos, para la estabilización, sino que para darle soporte más que todo a la irrigación de lo que es la cabeza femoral. Su extremo ancho se va a insertar en los márgenes de la incisura acetabular, como se lo mencionaba, y en el ligamento transverso del acetábulo.
y su extremo estrecho lo hace en lo que es la fosita de la cabeza del fémur. Aquí lo podemos observar. Vemos esta parte que sería acá la espina ilíaca anteroinferior y una parte de lo que es el borde del acetábulo. Todo esto sería el ligamento iliofemoral, que tiene forma de Y. Sería el ligamento iliofemoral. Aquí podemos observar este otro que sería el pubo femoral. Ligamento pubo femoral. Y en la parte de atrás, aquí vamos a ver el ligamento isquio femoral. Y estas fibras que ven acá es lo que yo les decía que se conoce como la zona orbicular, que prácticamente se enrolla alrededor del cuello del fémur. Esos serían los ligamentos. Acá tenemos el otro que sería el ligamento de la fosita, ¿verdad? De la cabeza del fémur, que se va a insertar en la incisura acetabular. Prácticamente en lo que es el ligamento transverso. En esa zona vamos a ver la inserción del ligamento redondo o ligamento para la cabeza del fémur. Perdón. ¿Cuáles movimientos tiene? Como tiene todos los movimientos hasta circunducción, ¿verdad? Vamos a ver que prácticamente es en los 3 ejes de movimiento: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Está irrigada la articulación por las arterias circunfleja femoral medial en su mayor parte y una menor parte la circunfleja femoral lateral. Y también, como les mencionaba, la arteria para el ligamento de la cabeza del fémur, que es una rama de la arteria obturatriz. Luego continuamos con lo que son los compartimientos. Vamos a ver la región glútea. En la región glútea, aunque la separación del tronco y el miembro inferior es brusca en la parte anterior, como ustedes lo pueden ver, que en la parte anterior tenemos el ligamento inguinal y abajo del ligamento vamos a tener ya lo que es el miembro inferior, en la parte de atrás es como una zona de transición. Aunque físicamente es una parte del tronco, desde el punto de vista funcional, la región glútea va a formar parte claramente de lo que es el miembro inferior. Anatómicamente podemos decir que esto es la zona de transición y casi podemos decir que corresponde al tronco, pero funcionalmente, ¿verdad? Vamos a decir que es parte del miembro inferior. La región glútea es el área prominente posterior a lo que es la pelvis e inferior al nivel de las crestas ilíacas, lo que se conoce como la zona de las nalgas, y se extiende lateralmente hasta el borde posterior del trocánter mayor. Y luego tenemos la región de la cadera, que se encuentra sobre el trocánter mayor lateralmente y extendiéndose anteriormente hasta lo que es la espina ilíaca antersuperior. Tenemos otros conceptos ahí en la región glútea como la hendidura interglútea, que este es el surco que va a separar las nalgas entre sí. Los músculos gluteales, glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor, y también el tensor de la fascia lata van a constituir la masa de esta región. Tenemos también otro concepto que es el pliegue glúteo. El pliegue glúteo o surco gluteal. Este va a marcar el límite inferior de la nalga y el límite superior de lo que es el muslo. Esto por la parte externa. Aquí lo podemos observar mejor. Toda esta zona que vemos acá, este sería, digamos, como el límite superior a nivel de las crestas ilíacas. Y aquí vamos a tener dos partes. Una parte externa, que es la que conocemos como la zona de la cadera. Aquí podemos ver. Sería la parte más externa, y la parte más interna es lo que se conoce como la zona de las nalgas, hacia lo que es la hendidura interglútea, ¿verdad? Que va a marcar la división entre ambas nalgas. Y en la parte inferior vamos a tener el surco glúteo, que como les mencionaba, marca el punto de diferencia entre lo que es la nalga y el miembro inferior. En cuanto a lo que son los compartimientos, vamos a ver que acá, con la región glútea, los músculos que están ahí comparten un compartimiento común, valga la redundancia, pero se organizan en dos capas, una superficial y una profunda. Los del músculo de la capa superficial son los músculos glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y el músculo tensor de la fascia lata. Y en la capa profunda vamos a ver al músculo piriforme, al obturador interno, a los músculos gemelos superior e inferior y al músculo cuadrado femoral. En la capa superficial, los músculos gluteales o glúteos, mayor, medio y menor, y el músculo tensor de la fascia lata, estos se van a originar en lo que es la cara posterolateral o cara externa
y los bordes del ala del ilio. Ahí tendríamos el origen de estos músculos. Y son principalmente extensores, abductores y rotadores mediales del músculo. Esas son las funciones principales de todos estos músculos de la capa superficial, a diferencia de los de la capa profunda, que vamos a ver que son rotadores laterales. Estos son rotadores mediales y los otros son rotadores laterales. Y además, como su nombre lo dice, son extensores, ¿verdad? Y abductores. La capa profunda, estos músculos están cubiertos por la mitad inferior del músculo glúteo mayor. Todos se van a insertar distalmente en lo que es la cresta intertrochanteria del fémur o adyacentes a esta cresta. Como les mencionaba, ¿verdad? Estos se conocen como rotadores laterales del músculo, pero también sirven para estabilizar la articulación coxal y trabajan con los ligamentos de esta articulación para poder estabilizar la cabeza del fémur en el acetado. Aquí podemos observar la prominencia de lo que son las nalgas, ¿verdad? Que está constituida principalmente por el músculo glúteo mayor. También vamos a tener una parte lateral de este compartimiento gluteal a lo que es el músculo tensor de la fascia lata, que es el músculo que vemos acá. Estos dos músculos, ¿verdad? Forman parte de los músculos superficiales. Y aquí vamos a ver también el glúteo medio, que está cubierto por aponeurosis. Este sería como, digamos, la parte superficial, pero también vamos a tener otros músculos ahí. Vemos el glúteo mayor, vemos cómo se va a insertar en esta zona, ¿verdad? En la zona, una parte en lo que es el tracto iliotibial y también en lo que es acá el tensor de la fascia lata, que va a insertarse también en esa zona de la cintilla iliotibial, que se inserta a su vez, prácticamente, digamos, tiene conexión con todo lo que es la fascia lata. La fascia lata es la fascia profunda de la zona del muslo. Todo lo que envuelve el muslo, ¿verdad? La fascia profunda se conoce como fascia lata. Así que está relacionada con el tracto iliotibial y por eso este músculo se conoce como el músculo tensor de la fascia lata, porque está relacionado con la cintilla iliotibial y a su vez con la fascia lata. Aquí podemos observar que ya está retirado el músculo glúteo mayor y vamos a ver este otro músculo que está acá, que sería el músculo glúteo medio. Sería, digamos, profundo al músculo glúteo mayor y luego profundo al glúteo medio vamos a tener este otro músculo que sería el músculo glúteo menor. Y de ahí vamos a tener los otros músculos que les mencionaba. Aquí tenemos el músculo piriforme y tenemos este otro grupo de músculos que son tres, ¿verdad? Que se ven similares. Vamos a identificarlos porque el que está en medio, este que está aquí, que viene de digamos, desde la zona interna, o podemos decir externa de lo que es el agujero obturador, este sería el obturador, ¿verdad? El obturador interno, ¿verdad? Sería la parte, desde la parte interna de la pelvis, perdón, por eso se conoce como obturador interno. Y arriba de él y abajo de él vamos a tener los músculos gemelos. Arriba de lo que es el obturador interno vamos a tener el gemelo superior. Y abajo del obturador interno vamos a tener el gemelo inferior. Ahí tenemos esos tres músculos que prácticamente se unen en un solo tendón ahí, ¿verdad? Para insertarse. Y inferior a él vamos a tener, al gemelo inferior, vamos a tener al músculo cuadrado femoral. Esos serían los músculos, ¿verdad? Que forman parte de esta zona. A profundo de este músculo vamos a tener uno conocido como el músculo obturador externo, que ya prácticamente es parte del compartimiento aductor, ¿verdad? Pero es, digamos, está relacionado con esta zona. Bueno, acá, este es un cuadro que ustedes lo van a poder encontrar en Moore y habla sobre lo que son las inserciones, inserción proximal, inserción distal, la inervación y la acción principal de cada uno de los músculos. Esto solo aprenden bien, ¿verdad? El glúteo mayor, como ustedes pueden ver, se origina posterior a lo que es la línea gluteal posterior. Esa línea se las mencioné, ¿se acuerdan? En la parte donde veíamos las estructuras que se encuentran en el hueso coxal. Entonces, posterior a la línea glútea posterior, ahí vamos a ver a lo que es el músculo glúteo mayor. Ese sería su origen. Y también tiene, digamos, otras estructuras de origen, como lo es la cara dorsal del sacro y el coxis, y también el ligamento sacrotuberoso. Y la inserción distal va a ser
en lo que es el tracto iliotibial, lo que yo les mencionaba, el tracto iliotibial o cintilla iliotibial, que esta se va a insertar al final en el cóndilo lateral de la tibia y algunas fibras de este músculo se van a insertar en lo que es la tuberosidad glútea del fémur. Esto lo podemos observar acá, ¿no? Este sería el músculo glúteo mayor y todo esto sería su origen. Aquí se ve una parte, ¿verdad? Esto sería la línea gluteal posterior, esta es la línea gluteal anterior y esta es la línea gluteal inferior. Entonces, posterior a la línea gluteal posterior, valga la redundancia, ¿verdad? Porque así es, posterior a la línea gluteal posterior, vamos a tener el origen del músculo glúteo mayor. Y también, además de que se origina en esta zona, vemos que se origina aquí en el borde lateral del sacro y del coxis. Y todo esto, estas fibras que ustedes ven del músculo glúteo mayor, se van a insertar unas en lo que es el tracto iliotibial, que lo tenemos aquí lateralmente en lo que es el muslo, y otras fibras se van a insertar en la línea gluteal o en la cresta glútea, que ya lo veíamos ahí también en las estructuras del fémur. Entonces, si ustedes ven acá la dirección de las fibras, lo que van a hacer es una rotación medial, también sirven para lo que es la extensión y la abducción de lo que es la articulación coxofemoral. Aquí ustedes pueden ver también los otros músculos, el glúteo medio, con sus orígenes y su inserción también en esa zona. Aquí vemos también el glúteo menor con su origen a nivel de la zona lateral del hueso coxal y su inserción. Todos estos orígenes e inserciones los pueden ver aquí en el cuadrito, ¿verdad? Hay que aprendérselos. Por ejemplo, el glúteo menor en la cara externa del ilion, como les mencionaba, y este se va a dar entre las líneas glúteas anterior e inferior y se va a insertar en la cara anterior del trocánter mayor del fémur, como lo podemos observar acá, en esa zona. Toda esta zona es la zona de inserción del glúteo medio y vamos a ver también en esa zona el glúteo menor, ¿verdad? En esta zona del trocánter mayor. Ahí estaríamos el glúteo menor, que sería acá su origen y acá su inserción. Luego, vemos otros músculos, como por ejemplo el músculo tensor de la fascia lata, que dice que su origen es la espina ilíaca anterosuperior y una parte anterior de la cresta ilíaca, ¿verdad? Lo podemos observar acá, ¿verdad? El músculo tensor de la fascia lata, espina ilíaca anterosuperior y una parte de la cresta ilíaca. Y luego, como lo mencionaba, ¿verdad? Este músculo que vemos acá se va a insertar en lo que es la cintilla iliotibial, que esa cintilla iliotibial va a descender hacia lo que es, todo esto sería el tracto iliotibial, hacia lo que es la porción o la cara, digamos, superior, la porción superior o conocido como el tubérculo anterolateral de la tibia, la parte superior de la tibia. O sea, ahí tienen lo que es origen e inserción de cada uno de esos músculos. Vemos también, por ejemplo, estos músculos, el cliforme, el obturador interno, el gemelo superior e inferior, el cuadrado femoral, que son parte de los rotadores laterales. Ya lo vamos a ver más adelante. Vemos el glúteo mayor. Esto es el músculo más superficial de todos estos músculos glúteos y es el músculo más grande, más ancho y de fibras más gruesas de todo el cuerpo. Va a cubrir el resto de los músculos gluteales, a excepción el tercio anterosuperior del glúteo medio, y va a estar irrigado por lo que son arterias gluteales inferior y superior. En la parte superior de su trayecto, el nervio esquiático pasa en profundidad respecto al músculo glúteo mayor. En cambio, los músculos glúteos medio y glúteo menor, estos comparten las mismas acciones de inervación y están irrigados por el mismo vaso sanguíneo, la arteria gluteal superior, ¿verdad? A diferencia del otro que está irrigado principalmente por la arteria gluteal inferior. En este caso están irrigados por la arteria gluteal superior. El glúteo menor y la mayor parte de lo que es el glúteo medio se sitúan profundo respecto al glúteo mayor, lo que ya veíamos anteriormente, en lo que es la cara externa del ilion. Y ambos músculos van a abducir o estabilizar el muslo y producen rotación medial. El músculo tensor de la fascia lata, ¿verdad? A pesar, digamos, de que la inervación glútea, el paquete vasculonervioso gluteal superior y la inserción compartida con lo que es el músculo glúteo mayor,
Este músculo no tiene, digamos, las funciones similares a estos músculos, sino que es un músculo flexor del muslo por la localización un poco más anterior, aunque nunca suele actuar de forma independiente, o sea que se llama más que todo como un sinergista. Para producir la flexión, ¿verdad? Actúa en combinación con el psoas ilíaco y el recto femoral de manera sinergista, como les mencionaba. El tensor de la fascia lata, como su nombre lo dice, tensa la fascia lata y el tracto iliotibial. Dado que este tracto iliotibial se va a insertar en el fémur mediante lo que es el tabique intermuscular lateral, este tensor de la fascia lata va a producir escaso movimiento, si es que produce alguno de lo que es la pierna, y contribuye principalmente como músculo sinérgico o fijador, como les mencionaba. Luego tenemos los otros músculos que son rotadores laterales. Vamos a ver el músculo piriforme. Tiene forma de pera, por eso se conoce como piriforme. Eso significa forma de pera, ¿verdad? Piriforme. Y se localiza en lo que es la parte, en parte sobre la pared posterior de la pelvis menor y en parte posterior a la articulación coxal. Este músculo abandona la pelvis a través de lo que es el foramen isquiático mayor, ocupándolo casi totalmente para insertarse en lo que es el borde superior del trocánter mayor. Entonces vemos que este músculo tiene su origen en lo que es prácticamente aquí lo vamos a ver, este músculo que está acá, se origina dentro de lo que es la pelvis, en lo que es la cara posterior del sacro. Y luego sale de lo que es la pelvis para luego insertarse en lo que es el trocánter mayor del fémur. Debido a su localización clave en lo que es la nalga, este músculo piriforme es un elemento de referencia en la zona glútea y proporciona la clave para entender las relaciones de esta región, porque determina los nombres de los nervios y vasos sanguíneos que salen sobre y bajo ese músculo, ¿verdad? Ahí vamos a ver que el nervio y los vasos gluteales superiores salen superiores a ese músculo, y el nervio y los vasos gluteales inferiores emergen inferiores a ese músculo. Entonces, aquí lo tenemos. Este sería el músculo piriforme, y estos vasos sanguíneos y nervios que vemos que salen desde la pelvis, que salen sobre lo que es el músculo piriforme, son los vasos y nervios gluteales superiores. Y estos que vemos en la parte inferior son los que se conocen como el paquete vasculo nervioso o nervios y arterias y venas gluteales inferiores. Aquí tenemos el paquete vasculo nervioso gluteal superior y aquí sería el paquete vasculo nervioso gluteal inferior. Y además vemos acá que aparte de los nervios y vasos gluteales inferiores, emergiendo inferior a lo que es el músculo piriforme, vamos a tener acá también que emerge este nervio, que es el nervio isquiático o también conocido como nervio ciático. Entonces, por eso es bien importante reconocer el músculo piriforme, porque sobre él vamos a ver un grupo de nervios y de arterias, ¿verdad? Y de vasos sanguíneos, que son el paquete gluteal superior y en la parte inferior el paquete gluteal inferior. Luego tenemos los músculos obturador interno y los gemelos, que estos tres van a formar el músculo tricipital de tres cabezas, ¿verdad? Conocido como el tríceps coxal. Como yo les mencionaba, los tres se unen para formar un solo tendón, y que sería el músculo obturador interno y los músculos gemelos, que ya los habíamos visto anteriormente, y en la parte inferior el músculo cuadrado femoral, que tiene una forma cuadrangular y por eso se conoce como cuadrado femoral. Todos estos músculos son rotadores externos o rotadores laterales. Aquí podemos observar que sería el músculo obturador interno, que prácticamente en la zona de la nalga lo que se ve más que todo es su tendón. Y la parte, digamos, la parte más gruesa del vientre muscular lo vamos a tener en la parte interna de lo que es unido a lo que es la membrana obturatriz y los bordes del agujero obturador. Y vamos a ver acá que en la zona de la nalga o en la zona gluteal solo vamos a ver el tendón prácticamente. Y sobre él vamos a tener el gemelo superior y el gemelo inferior en la parte inferior a ese músculo. Y vamos a ver que se van a unir, ¿verdad? Para formar lo que se conoce como el tríceps coxal. Estos serían esos músculos. Bueno, y luego de la región gluteal nos vamos a la región femoral. Esta región es la zona conocida como el muslo.
Esta región se encuentra situada entre el glúteo, el abdomen y el perine por arriba, y en la parte inferior la rodilla. Distalmente va a estar la rodilla, y esta zona va a contener a lo que es el fémur. Como lo mencionábamos anteriormente, la transición del tronco al miembro inferior se produce en la región inguinal o la ingle, en la parte anterior, que está señalada por el ligamento inguinal. Y en la parte posterior, como lo mencionamos, un poco digamos, menos delimitado. Pero ya teníamos el límite que establecimos anteriormente, ¿verdad? En la región femoral, vamos a ver que está organizada en 3 compartimientos que están separados mediante tabiques intermusculares y que estos pasan profundamente entre lo que son los grupos musculares desde la superficie interna de la fascia lata a la línea áspera del fémur. Y estos tabiques intermusculares nos van a dividir los músculos en 3 compartimientos. Un compartimiento anterior, o conocido como extensor, un compartimiento medial, o conocido como aductor, y un compartimiento posterior, conocido como flexor. Estos compartimientos se denominan así por la localización o la acción que tienen, en la articulación de la rodilla. O sea que el anterior podemos decir que es extensor porque extiende la rodilla. El aductor es aductor porque aduce la rodilla, y el flexor se denomina así porque en la parte posterior están los músculos que flexionan la rodilla. Generalmente el grupo anterior, o sea, los músculos del compartimiento anterior, están inervados por el nervio femoral. Es lo que yo les mencionaba en la clase anterior, que todos los músculos que están en esa zona, por lo general, están inervados por un solo nervio. Entonces el compartimiento anterior de la región del muslo están inervados por el femoral. El compartimiento interno, o también conocido como el grupo aductor, están inervados por el nervio obturador. Y el grupo posterior están inervados por la rama tibial del nervio isquiático, o nervio ciático, o también conocido como ciático mayor. Aquí podemos observar, este es un corte a nivel del muslo, y aquí vemos el fémur. Este es un corte transversal, y podemos observar unos tabiques. Estos tabiques que están en esta zona, aquí podemos observar, este sería uno de los tabiques. Aquí podemos ver otro tabique, ¿verdad? Esos tabiques intermusculares. Esos tabiques lo que hacen es separar los grupos musculares. Entonces vamos a ver acá que en la parte anterior, que serían todos estos músculos que vemos aquí, estos músculos anteriores son los músculos del compartimiento anterior o extensor de la rodilla. Aquí vemos estos músculos que son los músculos del compartimiento lateral, perdón, del compartimiento medial. El compartimiento medial o interno son los músculos aductores o los músculos del compartimiento aductor. Y en esta parte serían los músculos del compartimiento posterior, que serían los músculos que se conocen como flexores, o el compartimiento flexor, porque lo que hacen es flexionar la rodilla. Y como se los mencionaba, están inervados principalmente aquí en la parte posterior del miembro inferior. Ustedes pueden ver que el nervio que inerva prácticamente todos es el nervio ciático, o nervio isquiático mayor. Y en la parte anterior vamos a ver acá el nervio femoral. Todo esto es nervio femoral. Y esto en color morado vamos a ver el nervio obturador, que pasa, como ya lo mencionábamos, por el canal o el conducto obturador, ¿verdad? Por el agujero obturador. Y aquí vemos el nervio femoral, que va a pasar bajo el ligamento inguinal. En el compartimiento posterior, ¿qué músculos vamos a observar ahí? Vamos a tener el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Esos son los 3 músculos, pero el bíceps lo vamos a dividir en 2 partes, en la cabeza larga y la cabeza corta. Es importante que estos 3 músculos, primero el semitendinoso, el semimembranoso y la cabeza larga del bíceps femoral, los agrupemos y los vamos a conocer como los músculos isquiotibiales, ¿verdad? Porque se originan en el isquio, ¿verdad? Y terminan a nivel prácticamente de la zona tibial. Ya vamos a ver que este no termina en la tibia, sino que termina en el peroné, pero se conocen como isquiotibiales, ¿verdad? Porque van desde esa zona, desde la zona de la tuberosidad isquiática hacia la parte superior de la tibia, o en el caso del bíceps, hacia el peroné. Y tienen ciertas características comunes, ¿verdad? Ya las vamos a ver.
¿Cuáles son las características comunes de estos músculos isquiotibiales? Es que tienen una inserción proximal en lo que es la tuberosidad isquiática. A nivel de la tuberosidad isquiática, ahí se originan los isquiotibiales, que serían los tres primeros que mencionamos, ¿verdad? A excepción de la cabeza corta, que esa no se origina ahí, por eso no es parte de los isquiotibiales. Tienen también inserción distal en los huesos de la pierna. Producen extensión en la articulación coxal y producen flexión en la articulación de la rodilla. Por eso son parte del compartimento flexor, ¿verdad? O compartimento posterior del muslo, que es el compartimento flexor, porque flexionan la articulación de la rodilla, pero también tienen otra función de la extensión de la articulación coxal, ¿verdad? También tienen esta otra función. Están inervados, como les mencionaba, por el componente tibial del nervio isquiático. El nervio isquiático o nervio ciático tiene dos componentes, uno conocido como nervio tibial y el otro que es el nervio peroneo común o peroneal común. Estas serían las dos partes del nervio ciático o nervio isquiático, pero principalmente aquí a este nivel del compartimento posterior del muslo está inervado por lo que es el componente tibial o el nervio tibial del nervio ciático. Aquí podemos observar estos serían los músculos del compartimento posterior del muslo, el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps femoral. Como ustedes lo pueden ver, el origen es la tuberosidad isquiática, a excepción de lo que es la cabeza corta del bíceps femoral, que se origina en la línea áspera y la línea supracondírea lateral del fémur. Este es el único que no se origina en la tuberosidad isquiática. ¿Y dónde se van a insertar? Prácticamente el semitendinoso y el semimembranoso se insertan en lo que es la tibia, en parte de lo que es del cóndilo medial de la tibia. Aquí vemos que el semitendinoso en la cara medial de la parte superior de la tibia y el semimembranoso en el cóndilo medial. Entonces, en la zona de la tibia se van a insertar tanto el semitendinoso como el semimembranoso. Y están inervados, como lo mencionaba, por el componente tibial del nervio isquiático. Y hacen los movimientos que ya habíamos hablado, ¿verdad? Flexión de la pierna principalmente, pero también extensión del muslo. Y tienen algunas otras funciones, ¿verdad? Que ya son secundarias. También tenemos la cabeza larga, ¿verdad? Del bíceps femoral, que ya lo mencionamos, donde se origina, pero ustedes van a ver que también tiene la cabeza corta, ¿verdad? Que se origina, ya dijimos, en la línea áspera. Estas dos cabezas se van a unir en un solo tendón que se va a insertar en lo que es la fíbula, en lo que es la cabeza de la fíbula o la cabeza del peroneo. Acá vamos a ver que lo que es la inervación está dada por el componente tibial del nervio ciático, lo que es la cabeza larga, y la cabeza corta, aquí sí tiene otra inervación. Está inervada por el componente fibular común o peroneal común, que es el otro nervio que va a conformar el nervio ciático, ¿verdad? El nervio fibular común o peroneo común o peroneal común es el mismo nervio, que es la otra parte del nervio ciático. Entonces tiene diferentes, digamos, siempre está inervado por el nervio ciático, pero la cabeza larga por la rama tibial y la cabeza corta está inervada por la rama fibular común. Y también, ¿verdad? Flexionan la pierna y también van a hacer la extensión del muslo. Flexión de la pierna, ¿verdad? O sea, se dobla la rodilla y la extensión del muslo. Por ejemplo, cuando estamos sentados y nos ponemos de pie, ahí estamos extendiendo la cadera. Y ahí va a ser la extensión del muslo, ¿verdad? Lo que es todos estos tres músculos. Esos serían los músculos del compartimiento posterior. Y los vemos acá. Acá podemos observar, esto sería la tuberosidad isquiática. Recuerdan que ya la habíamos mencionado. Y vemos acá cómo estos músculos tienen un curso descendente hacia la pierna. Aquí podemos observar el músculo, este músculo que vemos acá, que sería lo que es la cabeza larga del bíceps femoral. Aquí la vemos también, esta sería la cabeza larga, y aquí vemos la cabeza corta. Aquí la podemos observar mejor. Recuerden que la cabeza larga se originaba en la tuberosidad isquiática, y aquí vemos la cabeza corta que se va a originar en lo que es la línea áspera, y parte de lo que es la línea supracondílea lateral. Aquí vemos cómo estos dos se van a unir y se van a insertar en lo que es la cabeza de la fíbula. Este sería el músculo bíceps femoral. Y también tenemos, por ejemplo, aquí el semimembranoso y aquí vemos el semitendinoso. Y vemos el semitendinoso hacia lo que es la parte de la tibia, ¿verdad? La parte anterior de la tibia. Y vemos el semimembranoso hacia lo que es el cóndilo interno o cóndilo medial de la tibia. Vemos el semitendinoso y el semimembranoso. Y aquí los vemos juntos.
Aquí podemos observar el bíceps. Aquí vemos el semitendinoso. Y aquí vemos más profundo el semimembranoso. Aquí están todos juntos. Estos que se ven acá ya son del compartimiento medial. Entonces, este que vemos acá sería semimembranoso. Aquí también vemos una parte y aquí también. Y este que está sobre sería el semitendinoso. Y esto, como les mencionaba, parte del compartimiento medial, que ya lo vamos a ver. Luego vamos con el compartimiento anterior. Estos músculos son flexores de la cadera y extensores de la rodilla. Todo lo contrario del compartimiento posterior, ¿verdad? Porque los del compartimiento posterior eran flexores de la rodilla y extensores de la cadera. Estos son al revés, flexores de la cadera y extensores de la rodilla. ¿Cuáles músculos tenemos acá? El músculo pectíneo, el iliopsoas, o también conocido como psoas ilíaco, el músculo sartorio y el cuádriceps femoral, que está formado, como lo dice su nombre, por 4 cabezas, ¿verdad? Las cabezas son el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. También vamos a ver ahí un músculo articular de la rodilla que está relacionado con esta última cabeza. Vamos a ver acá los músculos. Estos serían el pectíneo, el psoas ilíaco y el sartorio, y después está el cuádriceps femoral. Aquí ustedes pueden ver el pectíneo. ¿Se acuerdan que veíamos una zona que se conoce como el pecten del pubis, la que está en la rama superior del pubis? Ahí sería su origen. Y su inserción en la línea pectínea, que veíamos una línea que es una línea del fémur, donde se dividía la línea áspera en dos en la parte superior, ¿verdad? Sería la línea pectínea. El psoas ilíaco, que está conformado por 2 partes principales, que sería el psoas mayor y el ilíaco. También en algunas personas vamos a ver el psoas menor. Estos músculos, los músculos psoas, van a estar originándose a los lados de las vértebras, de T12 hasta L5, incluso hasta, bueno, en este caso el psoas menor hasta L1, ¿verdad? Pero de T12, desde la vértebra T12 hasta la lumbar 5, en las partes laterales vamos a ver cómo se va a estar originando el músculo psoas mayor. Y el músculo ilíaco se va a originar en lo que es la cresta ilíaca, la fosa ilíaca, ¿verdad? Y también parte en los ligamentos sacroilíacos anteriores. Estos músculos, ¿verdad? El psoas mayor, psoas menor y el ilíaco se van a unir y van a formar un solo tendón que se va a insertar en lo que es el trocánter menor del fémur. Prácticamente ahí es donde se insertan, ¿verdad? Y van a generar movimientos de flexión de la cadera, pero extensión en este caso, estos no generan extensión de la rodilla, ¿verdad? Porque se insertan hasta lo que es el fémur, ¿verdad? Entonces, nada más lo que hacen es flexionar el muslo en la articulación coxal, ¿verdad? No van a hacer extensión de la rodilla, a pesar de que su nombre lo dice, ¿verdad? Que son extensores de la rodilla. Recordemos que si el músculo se va a insertar en el fémur, no tienen acción sobre la rodilla. Entonces, estos músculos, tanto el pectíneo como el psoas ilíaco, no van a tener acción sobre la rodilla, estos dos. Pero el sartorio y el músculo cuádriceps, sí. Ahí sí vamos a ver que va a haber alguna participación a nivel de la articulación de la rodilla, principalmente el cuádriceps, ¿no? Luego vemos el músculo sartorio, que mencionábamos en la clase de músculos, que era el más largo del cuerpo, ¿verdad? Este se va a originar en la espina ilíaca anterosuperior y también en la parte superior a esta, ¿verdad? Y se va a insertar en lo que es la cara medial, en la parte superior de la cara medial de la tibia. Todos estos, como ustedes lo pueden ver, están inervados por el nervio femoral. Todo, por el nervio femoral, salvo el psoas mayor, que tiene alguna participación extra del L1, ¿verdad? Que, digamos, otros ramos aparte del nervio femoral, pero principalmente el nervio femoral para todos ellos. En el caso del sartorio, vamos a ver que también tiene funciones a nivel de la rodilla, ¿verdad? Va a tener un poco de rotación medial, ¿verdad? Cuando la rodilla está flexionada. Pero el principal músculo extensor de la rodilla, o extensor de la pierna, va a ser el músculo cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral, que yo les mencionaba, tiene estas partes, ¿verdad? El recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y el vasto intermedio. Ahí ustedes pueden ver los diferentes orígenes. El recto femoral se origina desde la zona de la espina ilíaca anteroinferior y el ilium superior al acetábulo. O sea que lo vamos a ver que se origina
desde el hueso coxal, a diferencia de los otros que se originan en el fémur. Por ejemplo, el vasto lateral en el trocánter mayor y la línea áspera, el vasto medial en la línea intertrocanteria y también parte de la línea áspera y el vasto intermedio, también, ¿verdad?, en caras anteriores y laterales del cuerpo del fémur. Estos, los últimos tres, las últimas tres cabezas del cuádriceps femoral, vemos que se originan en el fémur y solo el recto femoral tiene un origen a nivel del hueso coxal. Todas estas cuatro cabezas van a insertarse por medio de un tendón común, van a formar el tendón común conocido como el tendón del cuádriceps y se van a insertar, ¿verdad?, en lo que es la patela, lo que es la rótula, e indirectamente vamos a ver que a través de un ligamento conocido como ligamento patelar van a terminar en lo que es la tuberosidad de la tibia o tuberosidad anterior de la tibia. Estos, ¿verdad?, van a generar lo que es el movimiento de la extensión. Como tienen extensión hacia lo que es la tibia, pasan de lo que es la rodilla, van a poder generar ese movimiento de extensión de la pierna en esa articulación. Y como lo mencionamos, ¿verdad?, que el recto femoral tiene un origen a nivel de lo que es el hueso coxal, también va a servir para estabilizar la articulación, principalmente, como les mencionaba, el recto femoral. Aquí vamos a observar los orígenes del músculo psoas mayor, esta zona aquí lateral de las vértebras lumbares, y vemos acá esta zona de lo que es la fosa ilíaca, donde se origina el músculo ilíaco, como su nombre lo menciona, lo dice, ¿verdad? Músculo ilíaco en la fosa ilíaca. Y acá tenemos el psoas, que estos dos músculos se van a unir para insertarse en esta zona del trocánter menor. Aquí tenemos también el origen de lo que es el músculo pectíneo, en lo que es la zona de la rama superior del pubis, para insertarse en la zona de la línea pectínea, de lo que es el fémur, pero sería en la parte de atrás, porque aquí estamos viendo la parte de adelante, esto sería en la parte posterior. Aquí lo vemos, el músculo pectíneo, pasando a la parte posterior del fémur. Aquí vemos el músculo psoas mayor, que sería el músculo psoas mayor, y aquí el psoas menor, como les mencionaba, que en algunas personas vamos a ver eso, no en todas las personas. Y aquí vemos también el músculo ilíaco. Todos estos se van uniendo para formar lo que es el tendón que se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Aquí vemos también el músculo sartorio, espina ilíaca antero superior, y vemos cómo va descendiendo hasta insertarse en la parte anterior acá de lo que es la tibia, parte antero interna de la tibia. Y por último vemos el cuádriceps. Todas estas serían las porciones, cuatro partes, ¿verdad? El recto femoral, que es la parte que está anterior y que es la única que se origina a nivel del hueso coxal. Vemos acá los rectos, los vastos, que sería el vasto lateral, el vasto medial, y al retirarlos, ¿verdad? Al retirar, en este caso, retiramos el recto femoral, vamos a tener acá, en esta zona, lo que es el vasto intermedio. Entre el vasto medial y el vasto lateral, vamos a ver el vasto intermedio, que estaría aquí, ¿verdad? Ya cuando están retirados los vastos lateral y medial, vamos a ver el vasto intermedio. Todos estos se van a unir en lo que es la zona de la patela, ¿verdad?, para formar un tendón que se conoce como el tendón patelar. Se unen a la patela o rótula y luego todas estas fibras se van a continuar como lo que se conoce como el ligamento patelar, que se va a insertar en la tuberosidad de la tibia, en la parte de la tuberosidad anterior de la tibia, para poder generar el movimiento de extensión de la rodilla. Y por último, el compartimiento medial. Los músculos del compartimiento medial del muslo van a constituir el grupo aductor. Como su nombre lo dice, lo que hacen es la aducción de la rodilla. Y ahí vamos a ver el aductor largo, el aductor corto, el aductor mayor, el músculo grácil y el músculo obturador externo, que ya se los mencionaba, ¿verdad?, en la zona gluteal. En general se insertan proximalmente en lo que es la cara externa anteroinferior de la pelvis ósea. Ahí vamos a ver que se originan en el pubis, rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Ese sería el origen común. Y la membrana obturatriz adyacente y distalmente vamos a ver que se van a insertar en lo que es la línea áspera del fémur. Esa sería como la inserción, ¿verdad? El origen a nivel de la pelvis ósea, ¿verdad?, a nivel de la zona, como les mencionaba, del pubis y de tuberosidad isquiática, y su inserción
a nivel de la línea áspera en general. Aquí los tenemos y en resumidas cuentas, como les mencionaba, ¿verdad? Su origen a nivel de la zona del pubis y, por ejemplo, el obturador externo que está relacionado con la membrana obturatriz. Y la inserción distal, todos están relacionados con lo que es la línea áspera. Ahí se van a insertar distalmente, la línea áspera. Y en algunos casos, como pueden ver, el obturador externo en la fosa trocanteria del fémur. La inervación, como los mencionamos anteriormente, todo lo del compartimiento interno, medial o aductor están inervados por el nervio obturador. Solo una pequeña parte, que es la porción isquiotibial del músculo aductor mayor, ese va a estar inervado por el componente tibial del nervio isquiático. O sea que el aductor mayor, vamos a ver que tiene dos porciones, miren, una aductora y una isquiotibial. La porción aductora, como su nombre lo dice, lo que hace es la aducción del muslo. Pero la porción isquiotibial tiende a hacer, digamos, la extensión, ¿verdad? Esta porción isquiotibial trabaja en conjunto con los músculos del compartimiento posterior, una porción del aductor mayor. Ya vamos a ver dónde está esa porción. Entonces vemos acá los músculos. El primero que vamos a ver acá es el aductor largo, que este es el que vemos en esta zona, ¿verdad? Que se origina, como les mencionaba, a nivel de la zona del pubis y va a insertarse a nivel de la línea áspera. Luego vamos a ver el otro que sería el aductor corto, profundo al aductor largo, vamos a ver el aductor corto, y profundo a él vamos a ver este que sería el aductor mayor. Entonces el aductor mayor tiene dos porciones. Esta porción que se inserta en lo que es la línea áspera, vamos a ver que es la porción aductora. Y esta otra porción que vemos acá, que es la que se encuentra más medial y se va a insertar en el tubérculo del aductor. Recuerden que lo veíamos en esta zona, el tubérculo del aductor. Esta porción es la que se conoce como la porción isquiotibial, del músculo aductor mayor. Entonces, todos estos músculos lo que van a producir es la aducción, a excepción de esta parte que va a ayudar a lo que es la extensión, ¿verdad? Con los músculos posteriores. Y tenemos por último acá el músculo grácil, ¿verdad? El músculo grácil y aquí el músculo obturador externo. Ok, eso es el contenido de la clase. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. Ya el día sábado a las 7 de la mañana vamos a continuar con la siguiente parte, ¿verdad? Que sería de la rodilla hacia abajo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, dice Jocelyn. Jocelyn tiene levantada la mano. Dígame, Jocelyn. ¿Preguntas? Jocelyn Arely Rivas. No. José Daniel Nieto. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas Yo tardes. tenía una duda. Con respecto a los huesos de la cadera, muchas veces en las representaciones del esqueleto humano resumen un solo hueso con el nombre de pelvis o la pelvis. Entonces yo quería saber si es correcto tomarlo como un solo hueso la pelvis o es que en realidad se van a desglosar, propiamente se tiene que desglosar como lo que es la fusión del ilion, isquion, el pubis, el sacro y la sínfisis púbica. Sí, buena pregunta. Mire, aquí con lo que es la cintura pélvica, cuando hablamos de cintura pélvica, hablamos de todos esos huesos, ¿verdad? Que conforman esa estructura. Pero, por ejemplo, hay un término conocido como la pelvis o la pelvis ósea que incluye también todos esos huesos, pero principalmente la cavidad pélvica. Entonces, toda la cavidad pélvica está formada por todos esos huesos. Pero para, digamos, para fines pedagógicos, lo que es el isquion, el pubis y lo que es el ilion, esos son nada más para nombrar estructuras que están relacionadas a esa parte del hueso. Porque cuando, digamos, el hueso, cuando nacemos, ¿verdad? Nacemos con ese hueso separado, pero posteriormente se fusiona. Entonces ya cuando está fusionado, en realidad es un solo hueso. Y serían dos huesos, ¿verdad? El hueso coxal izquierdo y el hueso coxal derecho. Pero las partes ilion, isquion y el pubis ya después quedan así como partes de un hueso.
O sea que digamos, el isquion, el pubis y el ilion de un lado contarían como un solo hueso en el adulto. Y en el niño, sí, ahí en el niño sí cuentan 3 huesos, ¿verdad? Cada hueso coxal son 3 de un lado y 3 del otro, entonces solo los huesos coxales serían 6 huesos coxales en el niño, ¿verdad? Pero ya en el adulto son 2 huesos coxales nada más. Así se llaman, huesos coxales, pero cuando hablamos de la pelvis, hablamos del conjunto de los huesos coxales, el sacro y el coxis. ¿Contesté su pregunta, José? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda? María Natalia, dígame. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No es una duda en sí, sino que solo comentarle que la inasistencia de varios de los compañeros a la clase de hoy se debió a que por lo menos los que están inscritos en el grupo teórico 3 tuvieron una reunión con el doctor Aldo en la universidad. Ah, ok. Bueno, entonces, miren, para la próxima lo que podemos hacer es que me pueden avisar si, digamos, si tienen algún inconveniente para que todos estén en la clase, ¿verdad? Porque la clase yo la puedo cambiar, no hay ningún problema, ¿verdad? Hay flexibilidad para cambiar los horarios, no es que sean fijos, ¿verdad? Entonces, para la próxima, con anticipación, avísenme y podemos cambiarla, no hay ningún problema, ¿verdad? Para que aprovechen la clase, pues, pero de todos modos, como está grabada, también les va a servir. Pero lo ideal es que la vean en vivo, pues, ¿verdad? Para que puedan tener alguna oportunidad de preguntas o algo por el estilo, ¿verdad? Pero para la próxima, sí, ¿verdad? Me pueden avisar. Vamos a ver preguntas acá. Dicen, ¿en línea sería el sábado? Sí, el sábado todavía en línea, ¿verdad? Ya para la próxima semana vamos a empezar con las clases presenciales. Para el parcial solo estudiaremos los 2 primeros temas. Sí, para el primer teórico solamente son los 2 primeros temas. Este ya sería para el próximo. Y lo doy ya el tema porque ya la siguiente semana, después del primer laboratorio, el segundo laboratorio ya es región glútea y compartimiento posterior de la pierna. Así que tenemos que avanzar un poco rápido. Por eso les estoy dando estas clases ya rápidamente de miembro inferior. Esta clase es del segundo cómputo, sí, correcto, ya es del segundo cómputo, en mi caso, ¿verdad? Para el segundo teórico. La palabra antepierna no existe o está mal, dicen. Sí, es digamos, como un sinónimo de lo que es la zona de la pantorrilla, ¿verdad? Se puede nombrar así, aunque anatómicamente es mejor mencionarlo como la cara anterior de la pierna o la cara posterior. Para el laboratorio, ¿qué estudiaremos? Con los laboratorios hay que estudiar todo lo que son las guías del manual. Lo que vamos a hacer es que si todavía no les han entregado el manual, vamos a publicar las guías en la plataforma. Así que estén pendientes este fin de semana que ahí van a estar las guías, ¿verdad? Hay grupo de WhatsApp de Anatomía GT03. No, ahí sí no sabría. ¿Cuándo es el laboratorio? Sí, los laboratorios empiezan ya a partir de la próxima semana. Lo único que no vamos a hacer evaluación, solo va a ser prueba, digamos, un laboratorio diagnóstico para ver cómo andan los conocimientos, pero no vamos a hacer evaluaciones sumativas. ¿Cuál es la diferencia entre membrana interósea y los tabiques intermusculares? Bueno, la membrana interósea, como su nombre lo dice, es tejido, ¿verdad? Fibroso que se encuentra entre 2 huesos. Une un hueso con otro y eso forma una articulación. Esa sería una membrana interósea. Y los tabiques intermusculares lo que van a hacer es que van a unir lo que es la fascia profunda, que se encuentra alrededor de los músculos, unen la fascia profunda con un hueso. Esa sería la diferencia. Entonces la membrana interósea está entre 2 huesos y los tabiques intermusculares se encuentran entre la fascia profunda y lo que es el hueso. Entonces el lunes tendríamos nuestra primera clase presencial con usted. No, mis clases presenciales, yo luego les voy a colocar ahí cuánto van a ser mis clases presenciales. Mis clases yo en lo que es la franja de horario las he programado para los días sábados. Entonces luego les voy a compartir mi horario de clases. ¿Qué temas tendrán en el parcial? Los primeros 2 entran en el primer teórico. Los cortos serán en línea.
Sí, ahí cada docente les va a explicar la metodología para lo que son los laboratorios. El lunes entregarán el manual, según lo que tengo entendido, sí. El lunes sería la entrega del manual. ¿Cuál plataforma? La de la web no funciona aún. Sí, en eso estamos, ¿verdad? En que la plataforma de la FMO ya tendría que estar funcionando para la próxima semana. De hecho, ya nos repartieron los cursos, pero estamos ahorita en la fase de diseño. Ya dentro de poco vamos a ver eso. ¿Cuándo comienzan los parciales? Bueno, ahí en la plataforma les vamos a publicar las fechas, ¿verdad? La vez pasada yo les brindé unas fechas por ahí, pero son tentativas. En la plataforma les vamos a publicar exactamente cuándo van a ser todas las fechas de los parciales que ya están programadas, ¿verdad? Pero en la plataforma lo vamos a publicar oficialmente. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Si no, nos vamos quedando por aquí, ¿verdad? Porque ya es un poco tarde, ¿verdad? Vamos a ver, con respecto a la formación del grupo de WhatsApp con los representantes, nos podría brindar su número a través de un correo o número privado para así agregarlo. Sí, lo que podemos hacer es que uno de los representantes mándeme un correo, mi correo institucional, ¿verdad? Inclusive para todos los que tengan alguna duda, alguna pregunta, me pueden enviar al correo, ¿verdad? El correo es rene.velazquez@ues.edu.sv. Y así utilizamos los medios oficiales, ¿verdad? Entonces, los representantes mándenme un correo ahí y yo por ese medio les voy a compartir mi número telefónico para que me agreguen al WhatsApp. Bueno, entonces por el momento ahí nos quedamos, ¿verdad? Estudien y nos veríamos el sábado a las 7 de la mañana para continuar con la clase de miembro inferior. Bueno, que pasen feliz noche y éxito para todos. Feliz noche. Feliz noche, doctor.